Hola mi gente bonita de YouTube, aquí Medium con los capítulos 38 al 40 de la historia, Nuestro lugar en el mundo. Antes de comenzar quiero decir que la historia no me pertenece, ni el anime de Boku no Hero, así como las imágenes y recursos usados para hacer este video. Dicho esto, los dejo con el fanfic. Capítulo 38, Osu en llamas. Finalmente, Izuku logró guiar al gnomo hacia el pasaje donde se libraba la pelea. Sus movimientos eran torpes, directos, sin estrategia más allá de un instinto brutal de ataque. Izuku esquivaba y saltaba, raspándose contra las paredes, sintiendo el aire cortarle la piel con cada zarpazo que lograba evitar. Por un instante, creyó que había cumplido su cometido. El monstruo estaba alejado de los civiles y él podía respirar. Pero un ruido seco, metálico, de choque contra concreto, lo hizo girar la cabeza. Su corazón se detuvo al instante. Allí estaba Tenya herida, con su uniforme desordenado y los puños tensos, enfrentándose a un hombre de mirada perturbadora. Su rostro estaba cubierto por una máscara, y las cuchillas que portaba brillaban bajo la luz de las llamas. Izuku lo reconoció de inmediato. «Stein», susurró, con la voz quebrada por la sorpresa y la preocupación. Stein hablaba con tono grave, su discurso goteando desprecio hacia los héroes. «Así que tú eres el sucesor del nombre Ingenium. Un título que no mereces», decía mientras se movía con precisión letal, atacando y retrocediendo a la vez. Pero antes de que Ida pudiera reaccionar completamente, un rugido y un estruendo llegaron desde el callejón. El gnomo que Izuku había estado llevando hasta allí embistió directamente contra Stein. La criatura golpeaba y empujaba, sus movimientos torpes pero peligrosos. «Ida, cuidado», gritó Izuku, tratando de llamar la atención de su amigo. «No te arriesgues. Debemos irnos». Ida frunció el ceño y no respondió, centrado en su combate. Stein apenas se inmutó, esquivando los ataques del gnomo con precisión sobrenatural. Cada golpe que daba la criatura se volvía inútil, y pronto Stein la derribó con un movimiento calculado y seco, dejando al monstruo inmóvil. «Debiste escuchar a tu amigo», dijo Stein con voz fría. «Ahora ambos morirán si no se marchan». Izuku tragó saliva, sintiendo como la desesperación lo envolvía. Ida estaba herido, con la respiración agitada y algunas contusiones visibles. No sabía si podría moverse solo. Y Stein estaba ahí, delante de él, implacable. No podía abandonar a su amigo. Después miró más allá, había un héroe herido. Tenían que llevarlo a urgencias lo antes posible. Se colocó frente a Ida, aun sabiendo que no tenía suficiente fuerza ni Kirk para enfrentarse a Stein con garantías. Cada músculo de su cuerpo estaba tenso, pero su determinación era clara. No dejaría solo a su amigo ni al gnomo que había arriesgado su vida por él. «Trata de sacar a Native de aquí», le ordenó a Ida, señalando al gnomo con firmeza. Ida lo miró fijamente, frunciendo el ceño mientras esquivaba un corte del asesino de héroes. Sus puños se cerraron con fuerza, intentando mantenerse en control. «No te involucres, Midoriya», dijo, la voz tensa pero decidida. «Este es mi enfrentamiento. No puedes arriesgarte tú también». Izuku respiró hondo, tratando de calmar la ira que le hervía en el pecho. El corazón le latía con fuerza y su mente trabajaba a 1000 por hora, buscando la manera de proteger a todos. Su voz tembló, pero cada palabra estaba cargada de convicción. «Eso no importa ahora», gritó, avanzando un paso hacia él. «Eres un estudiante a héroe. El deber de un héroe es salvar a las personas. Esa debería ser tu prioridad». Ida lanzó un ataque contra Stein, empujando con sus piernas y lanzando un golpe rápido, pero el asesino lo esquivó con facilidad. Cada movimiento era preciso y mortal. Ida retrocedió unos pasos, respirando con dificultad. Yo debo enfrentar esto», replicó Ida, con la voz quebrada, tratando de justificar su resistencia. «No puedo simplemente retirarme. Si fallo, si me detengo ahora, todo lo que represento», Izuku alzó la voz con más fuerza, interrumpiendo la autocrítica de su amigo. «Exactamente. Pero no significa que tengas que hacerlo solo. Eso es lo que están haciendo los héroes de verdad, Tenya. No se trata solo de fuerza o velocidad.
Se trata de proteger a los que no pueden defenderse. Mira a mí. El gnomo está aquí y yo estoy tratando de que no lastime a nadie. Tú estás herido y no puedes con él solo. Ida frunció el ceño, sus puños temblando, y por un instante se quedó paralizado, procesando cada palabra. La ira, la frustración y la determinación de Izuku resonaron en él, golpeando más fuerte que cualquier amenaza física. «Lo entiendo», susurró finalmente Ida, bajando la cabeza y apretando los puños a su lado. «Tienes razón, no debo arriesgar a otros por mi orgullo». Izuku asintió, aunque su respiración era pesada y su mirada seguía fija en Stein. Aún así, un destello de alivio recorrió su rostro. Ida había escuchado. «Entonces haz lo que yo digo», ordenó Izuku, su voz firme y autoritaria. «Saca a Native de aquí. Yo me encargaré de mantener a Stein ocupado. Trataré de ganarte tiempo». Ida bajó la cabeza unos segundos, comprendiendo las palabras de su amigo y sintiéndose avergonzado por su obstinación. Stein los observó con atención, como evaluando la situación. Su mirada penetrante se posó sobre Izuku. «Demuestra de qué estás hecho, chico». Ambos se colocaron en posición de combate. Izuku protegiendo a Ida y preparando cada movimiento de manera calculada, mientras Stein los analizaba, sonriendo bajo su máscara. Ida, aunque herido, enderezó la espalda, comprendiendo que debía confiar en su amigo. El callejón se volvió un escenario silencioso y tenso, el humo de la ciudad ardiendo alrededor de ellos. Nadie sabía aún cómo terminaría este enfrentamiento. La única certeza era que el próximo movimiento marcaría la diferencia entre la vida y la muerte. El eco de las sirenas lejanas no lograba sofocar el rugido de la adrenalina en las venas de Todoroki. Había seguido la pista de Ida durante varios minutos, doblando callejón tras callejón en Osu, guiado apenas por huellas de destrucción y una intuición que no lo dejaba en paz. Cada rincón parecía idéntico, pero su instinto le gritaba que estaba cerca. La respiración de Todoroki se hacía más pesada, cuando dobló una esquina y se detuvo de golpe. Allí, en un callejón estrecho y sombrío, lo que vio lo dejó helado. Izuku estaba allí. No solo había encontrado a Ida, sino que estaba frente a frente con Stein, el asesino de héroes. «Izuku», exclamó sorprendido, antes de comprender que ya no había vuelta atrás. Stein giró la cabeza hacia él, mostrando esa sonrisa torcida que parecía tallada para sembrar miedo. «¿Más niños? ¿Cuántos mocosos planean interponerse en mi cruzada?» El aire se tensó, cargado de peligro. Ida apenas había reaccionado, todavía en conflicto interno, mientras Izuku, jadeando y con los ojos encendidos de determinación, aprovechó el instante. «Shou-chan. Hay que sacar a Ida y Native de aquí». Pero Ida dio un paso al frente, todavía aferrado a su decisión. Sin embargo, la entrada de Todoroki lo había sacudido más de lo que admitía. «No, yo, no puedo», murmuró, desde el piso con la pierna sangrando. Todoroki no le dio tiempo a vacilar más. Con un rápido movimiento extendió su brazo, liberando un muro de hielo que bloqueó parcialmente la vista de Stein y, al mismo tiempo, se lanzó hacia Native, levantándolo con un esfuerzo contenido. «Ida, tómalo y trata de salir, me quedaré aquí con Izuku», le dijo con voz seria. Las palabras lo golpearon tan fuerte como los gritos de Izuku momentos antes. Con los dientes apretados, Ida finalmente asintió y, temblando, corrió hacia Todoroki para ayudar a cargar a Native. «También llama a los héroes, necesitaremos refuerzos», ordenó Todoroki. El aire se volvió un campo de batalla. Izuku se lanzó contra Stein apenas sus compañeros despejaron al herido. La pelea estalló. Stein era rápido, demasiado rápido. Su espada brillaba bajo la tenue luz, cortando el aire con salvajismo. Izuku esquivaba a duras penas, con reflejos entrenados, buscando ecos. «No lo subestimes, Shou-chan», gritó Izuku mientras retrocedía tras un corte que rozó su mejilla. Todoroki volvió de inmediato, lanzando una oleada de fuego que obligó a Stein a apartarse. Las llamas iluminaron el callejón, proyectando sombras grotescas en los muros. Izuku aprovechó el momento para cargar hacia adelante con un puñetazo apuntando a su costado. Pero Stein bloqueó con la katana y, con un giro fluido, intentó contraatacar.
sus movimientos son demasiado limpios, anticipa cada ataque. Dijo Izuku, retrocediendo. Entonces lo haremos impredecible, respondió Todoroki con calma, liberando hielo por un lado y fuego por el otro, estrechando el espacio de maniobra de Stein. El callejón se volvió un terreno hostil. Fuego que crepitaba, hielo que se expandía en estalagmitas resbaladizas. Stein empezaba a mostrar signos de incomodidad. Aunque era un asesino letal, la lucha contra dos jóvenes coordinados lo mantenía a raya. Izuku lanzó un golpe descendente, y al mismo tiempo Todoroki levantó un muro de fuego bajo los pies de Stein. El villano esquivó con un salto acrobático, pero Izuku ya estaba allí, recibiéndolo con un gancho que rozó su mandíbula. «¿Lo tocaste, Izu?», exclamó Todoroki, aprovechando para disparar una ráfaga helada que atrapó una de las piernas de Stein contra el muro. El héroe asesino gruñó, rompiendo el hielo con fuerza, pero por primera vez se vio forzado a retroceder. «Tienen agallas, pero no disciplina», bufó, casi lamiendo la sangre que había conseguido en un corte superficial al brazo de Izuku. El cuerpo de Midoriya se tensó de inmediato. «Izuku, atrás», gritó Todoroki, liberando fuego a gran escala para crear espacio sin darle tiempo a Stein para que completara su objetivo. Stein avanzó como un depredador oliendo la presa, pero Izuku, tambaleante, sonrió con la determinación que lo definía. «No, todavía puedo pelear». Aún bajo el efecto paralizante, Izuku se arrojó hacia adelante en sincronía con un ataque de Todoroki, quien lanzó una ráfaga combinada. Fuego arriba, hielo desde abajo. Stein apenas pudo esquivar, recibiendo un golpe de Izuku en el torso que lo hizo retroceder varios metros. La pelea seguía encendida, pero la balanza empezaba a inclinarse. Las pisadas de Stein resonaban firmes, a pesar de las heridas y el hielo que aún crujía bajo sus botas. Su mirada salvaje brillaba entre las llamas y la escarcha, y por un instante Izuku y Todoroki sintieron el peso de enfrentarse a un depredador que no daba tregua. Pero ambos ya habían cruzado esa línea de miedo. Izuku, con el brazo sangrando y un cosquilleo paralizante corriendo por sus músculos, apretó los dientes. El esfuerzo vibraba en sus piernas, listo para lanzarse una vez más. A su lado, Todoroki tenía el rostro endurecido, sudor bajándole por la frente mientras equilibraba el fuego y el hielo en un control que no habría imaginado meses atrás. «Izu», dijo, sin apartar los ojos de Stein. «Lo detendremos aquí». Izuku asintió con fuerza. Stein se lanzó primero, un borrón letal que buscaba terminarlo todo con un solo tajo. Pero Izuku se adelantó, impulsándose contra el suelo y aventándole una ráfaga de polvo con su puño antes de que la katana pudiera alcanzarlo. Los fragmentos distrajeron a Stein apenas un segundo, el suficiente para que Todoroki sellara el piso bajo sus pies con una gruesa capa de hielo. El villano resbaló, gruñendo, y Todoroki aprovechó para lanzar fuego en un arco amplio. Las llamas rugieron, obligando a Stein a retroceder contra la pared del callejón. «Ahora, Izuku», gritó Shouto. Izuku no dudó. Corrió de frente, la adrenalina recorriendo su cuerpo, cada paso quebrando el hielo bajo sus zapatillas. Saltó y lanzó un puño directo al hombro de Stein, impactando con tal fuerza que el asesino se vio obligado a clavar su espada contra la pared para no caer. Un hilo de sangre bajó por la comisura de su boca, pero en lugar de frustración, sonrió. «Bien, eso es lo que quiero ver en los héroes». Sin embargo, ahora estaban encima de él. Todoroki levantó un muro de fuego a su izquierda y una muralla de hielo a su derecha, estrechando el espacio hasta reducirlo a apenas un pasillo abrasador y congelado. Stein respiraba con dificultad, jadeante, sin poder usar su movilidad para escapar. Izuku avanzó despacio, con el brazo alzado, temblando pero firme. «No importa quién seas ni lo que creas, no vamos a dejar que mates a nadie más». El golpe final vino en conjunto. Izuku arremetió con un golpe directo al mentón, y Todoroki cerró su trampa de fuego y hielo, envolviendo a Stein en una prisión ardiente y helada. El villano cayó de rodillas, jadeando, su espada cayendo al suelo con un chasquido metálico. Por primera vez, el asesino de héroes parecía contenido. Ambos jóvenes se quedaron frente a él, respirando agitados, con el pecho ardiendo de esfuerzo.
Izuku bajó los brazos, apenas consciente de que su cuerpo pedía descanso, y Todoroki miró hacia la salida del callejón. Fue entonces cuando escucharon pasos apresurados y voces familiares. Ida, jadeó Izuku, aliviado al verlo regresar. Pero no venía solo. Detrás de él irrumpieron los refuerzos. El fuego imponente de Endeavor iluminó la entrada del callejón. La silueta calmada pero amenazante de Aizawa avanzó tras él, y junto a ambos, un joven de mirada intensa, el cabello rojizo oscuro y el porte de un cazador. Tuya Todoroki. Los tres observaron la escena. Stein de rodillas, rodeado por hielo y fuego, y dos estudiantes cubiertos de heridas, pero de pie. El silencio se rompió con la voz grave de Endeavor. Bien hecho, pero ahora es nuestro turno. Continuará, fin del capítulo 38. Oh, no quería alargar mucho ya que este no es mi objetivo final jeje, solo necesitaba de este arco para algo más. Espero sea de su agrado, se despide atentamente Lampax. Capítulo 39, todo acto tiene sus consecuencias. El callejón olía a hierro y a humo, mezcla de sangre seca y las brasas que aún crepitaban en los muros helados. El cuerpo de Stein estaba ya reducido, exhausto, atrapado por los bloques de hielo y las llamas residuales que Todoroki había dejado. Los héroes que llegaron lo miraban con desconfianza, encadenando sus brazos y retirando las armas. Está neutralizado, anunció Endeavor con voz grave, mirando al asesino como a un trofeo de caza. Llamen a las patrullas. Que lo trasladen directo a Tartarus, ordenó Aizawa, con esa calma que ocultaba siempre el filo de la tensión. Los agentes comenzaron a moverse, algunos atendiendo a Native, otros revisando que el perímetro estuviera seguro. Sin embargo, Aizawa no desvió la mirada de sus alumnos. Se acercó primero a Izuku, y aunque no gritó, la dureza de su voz fue suficiente para tensar el aire. No deberías estar aquí, niño. Izuku tragó saliva, torciendo una sonrisa nerviosa. Ups, supongo. Aizawa entrecerró los ojos y giró el rostro, conteniendo el impulso de sacudirlo del cuello. Luego su mirada cayó sobre Ida. Ida. ¿Qué demonios pensabas al venir aquí? Tenya bajó la cabeza, sus manos apretadas en puños temblorosos. Yo quería vengar a mi hermano. No lo pensé. Solo quería detenerlo con mis propias manos. La vergüenza lo cubría como una sombra, y cada palabra le costaba un nudo en la garganta. Shouto, aún exhausto, intervino con seriedad. Si no fuera porque llegamos, Native habría muerto. Aizawa suspiró, masajeándose el entrecejo. Idiotas. Todos. Izuku se adelantó, nervioso. Pac, Eraseread, yo, cuando lo encontré ya estaba peleando con Stein. Yo solo quería ayudar, no podía dejarlo solo. La mirada severa de Aizawa lo atravesó como un cuchillo. Tú deberías haberte quedado en la residencia, Izuku. Izuku infló las mejillas en un puchero de frustración. Estaba a punto de replicar, de intentar explicar que no podía quedarse quieto mientras otros corrían peligro, cuando un rugido gutural cortó la calma repentina. Un sonido de alas membranosas y huesos crujientes resonó sobre ellos. ¡Cuidado!, gritó Endeavor. Demasiado tarde. De la oscuridad, un gnomo emergió como una sombra viva, cayendo en picada con las garras abiertas. Izuku apenas alcanzó a voltear antes de sentir cómo esas garras se clavaban en su costado, desgarrando piel y presionando con brutalidad sus costillas. El aire le fue arrancado de los pulmones. ¡Izuku!, gritó Todoroki, extendiendo la mano, pero no lo alcanzó a tiempo. El gnomo lo elevó con una fuerza monstruosa, batiendo sus alas negras contra el humo. Izuku sentía que el mundo giraba bajo él, la ciudad reduciéndose a luces borrosas, mientras el dolor punzante en su costado lo hacía ver destellos rojos. Intentó respirar, pero era como si un hierro candente le perforara los pulmones. Si me suelta, desde esta altura, moriré. Pero si no, si lo llevaba con él, ¿para qué lo querían? ¿Qué podían hacerle? Esa idea era peor que la caída. No. Gruñó con esfuerzo. Con una rabia que apenas reconocía como suya, Izuku movió su brazo libre. El dolor era insoportable, pero apretó el puño y lo lanzó directo al ojo de la criatura. El impacto fue brutal, el crujido resonó en sus nudillos.
El gnomo chilló, retorciéndose, y por un instante aflojó las garras. Izuku cayó. El viento golpeó su rostro como cuchillas. Este es el final, pensó, sintiendo el vacío arrastrarlo. Pero de pronto, unas alas diferentes, mucho más firmes, lo atraparon en pleno aire. Un héroe alado, con plumas que brillaban bajo el reflejo de las llamas, lo sostuvo contra su pecho. Te tengo, chico. Tranquilo. Izuku soltó un jadeo de alivio, casi riéndose del contraste entre la muerte y la salvación. Quiso responder, pero entonces notó algo peor. Su costado estaba empapado. El calor no era solo del contacto o del aire, era líquido caliente corriendo bajo su ropa. Miró hacia abajo. Su camiseta estaba roja, oscura, pegajosa. Sangre. Mucha. El héroe seguía hablándole, pero las palabras llegaban como ecos distantes. La visión de Izuku se nublaba, el dolor lo consumía. A lo lejos distinguió siluetas corriendo hacia él. La melena oscura de su padre, los ojos asustados de Shouto, la figura rígida de Inida. Papá, chicos, pensó, mientras el frío reemplazaba al ardor en su costado. Lo último que alcanzó a ver antes de que la oscuridad lo engullera fue la mirada desesperada de Aizawa, su padre, y comprendió que no quería preocuparlos. Pero ya era tarde. No podía seguir manteniendo los ojos abiertos. Las luces del salón eran frías, un blanco clínico que contrastaba con las miradas calculadoras de quienes estaban sentados alrededor de la mesa ovalada. La comisión de seguridad de héroes rara vez mostraba emociones claras, pero aquella noche se respiraba un aire casi satisfecho. Una mujer de cabello recogido, la presidenta interina de la mesa, cerró el informe digital y lo dejó frente a ella. El eco de sus uñas golpeando el cristal fue lo único que rompió el silencio. Así que el niño resultó herido en medio del ataque. Su tono era neutro, pero en la comisura de sus labios se asomaba una curva apenas perceptible. Un hombre mayor, de lentes finos, ajustó los papeles. Herido, bajo el cuidado de sus tutores. Es perfecto. Nos ahorra cualquier tipo de plan. Aunque si hubiese muerto, hubiera sido mejor. Pero así, se inclinó hacia adelante, la voz baja como un cuchillo, ahora tenemos un arma. Otra comisionada, de traje gris, cruzó las piernas con parsimonia. El detalle más exquisito es que no tuvimos que hacer nada. Ninguna manipulación, ninguna filtración. El caos se encargó de colocar las piezas en su sitio. Una carcajada suave recorrió la mesa, contenida pero evidente. El juicio, intervino un joven consejero, nervioso por el cinismo de los veteranos. El juicio será retrasado. El centro de justicia está en ruinas, los expedientes aplazados indefinidamente. Lo cual nos favorece aún más. Replicó la presidenta, clavando su mirada helada en él. Más tiempo para reunir pruebas, más tiempo para afinar los argumentos. El hombre de lentes asintió con lentitud. El chico será nuestro. No importa cuántos héroes lo rodeen, cuántas cicatrices emocionales intenten tapar. La imagen que veremos frente al tribunal será clara. Un menor expuesto a constantes peligros, con tutores incapaces de protegerlo. Una bomba mediática. El silencio volvió a llenar la sala, pero no era incómodo. Era expectante. Solo falta esperar. La presidenta se levantó, cerrando la sesión con un golpe seco de carpeta. Esperar, y mirar cómo todos los demás hacen el trabajo por nosotros. Mientras las luces se apagaban una a una, las sombras de la comisión se desdibujaron en la penumbra. Nadie sonrió abiertamente, pero todos salieron con la certeza de que la noche había sido un regalo. Un pitido constante fue lo primero que Izuku escuchó. No sabía si estaba soñando o si seguía en medio de la batalla. El dolor en sus costillas fue la respuesta. No era un sueño. Abrió los ojos con esfuerzo, el techo blanco del hospital apareció borroso sobre él. Una silueta oscura se inclinó sobre su cama, con la mirada cansada pero alerta. Izuku. La voz grave de Aizawa sonaba cargada de tensión. A su lado, un hombre rubio de cabellera despeinada y gafas amarillas sonrió aliviado. Cariño. La voz de Yamada vibraba entre alegría y preocupación. Pensé que ibas a dormir un mes entero, hombre. Izuku intentó hablar, pero su garganta estaba seca.
Tosió, y el simple movimiento hizo que una punzada le cruzara el pecho. Siento, como si un camión me hubiera aplastado las costillas, logró decir con una mueca. Shouta sintió la expresión grave, pero no tardó en fruncir el ceño. Y con razón. Se cruzó de brazos, la sombra de su cabello cayendo sobre sus ojos. ¿Qué estabas pensando? Tirarte contra un Nomu sin Kirk, sin equipo, sin nada. ¿Eres consciente de lo cerca que estuviste de morir? Izuku bajó la mirada, apretando los dedos contra la sábana. El regaño continuó, cada palabra pesada como plomo. No solo fuiste imprudente, también desobedeciste. Te dije que te quedaras en la residencia. ¿Sabes lo que provocaste? El caos que añadiste a una situación ya desbordada. A veces, el instinto de lanzarte no salva vidas, Izuku. A veces las pone aún más en riesgo. Y después para terminar te enfrentas a Stein. Al mismísimo asesino de héroes. Definitivamente tienes cero instinto de sobrevivencia. El chico tragó saliva, encogiéndose sobre sí mismo. Sentía que cada palabra le quemaba más que las heridas. Isashi levantó una mano, como intentando apaciguar el aire denso. Ya, Shou, cálmate un poco, ¿quieres? El chico recién despierta. Se inclinó hacia Izuku, suavizando la voz. ¿Te sientes bien, Suku? Izuku dudó unos segundos antes de murmurar. Me duelen las costillas. Normal. Yamada suspiró, cambiando a un tono más serio. El Nomu te fracturó 4 costillas y te hizo 2 perforaciones con las garras. Izuku lo miró con los ojos muy abiertos, casi incrédulo. ¿Qué? Ya cerraron las heridas, tranquilo, explicó Isashi. Pero las fracturas van a tardar en sanar, y las cicatrices de esas perforaciones, bueno, esas se quedarán contigo. Un recuerdo permanente, supongo. Izuku asintió lentamente, intentando procesar. Luego, como si algo lo golpeara, recordó de golpe. ¿Cómo están Lida, Shou-chan, Native? Aizawa soltó un largo suspiro, pasándose una mano por el rostro. Deberías preocuparte por ti mismo primero. A veces, niño, hay que ponerse uno mismo por delante de los demás. No puedes salvar a nadie si no te salvas a ti. Izuku asintió débilmente, aunque en el fondo todos sabían que no cumpliría con esas palabras. Ese chico era demasiado terco. Isashi, buscando quitar tensión, se apoyó en la baranda de la cama. Están bien, Suku. De verdad. Están en la habitación de al lado. Bueno, en realidad a Shouto le dieron el alta esta mañana, estaba bastante entero. Ida, ese muchacho tendrá que quedarse un par de días, se fracturó la pierna, pero nada que no se pueda arreglar. Native también se está recuperando, nada grave. Izuku suspiró aliviado, y justo en ese instante la puerta se abrió suavemente. Shouto Todoroki entró con su semblante frío de siempre, pero en cuanto sus ojos se posaron sobre Izuku, toda máscara cayó. Caminó hacia él sin una palabra, y de pronto Izuku sintió sus brazos rodearlo con fuerza. Izuku sonrió brillantemente, correspondiendo como podía pese al dolor en sus costillas. Shou-chan, Todoroki no dijo nada. Habían sido horas interminables para él. Izuku no lo sabía, pero después de que se desvaneció en los brazos de Aux, sus pulmones colapsaron por el agarre del Nomu. Fueron minutos eternos de RCP, minutos en los que Aizawa, Isashi y Todoroki sintieron que el mundo se les desmoronaba. La ambulancia lo había llevado aún entre la vida y la muerte, perdiendo sangre en cada respiro. El hecho de verlo sonriendo ahora, con los ojos llenos de vida, era casi un milagro. Nadie mencionó nada a Bakugo, por supuesto. Todo lo que había ocurrido aquella noche, el arresto de Stein por 3 estudiantes sin licencia, era confidencial. Una imprudencia que rozaba lo ilegal. Ida y Todoroki ya habían recibido la charla del jefe de policía. E Izuku, bueno, Aizawa se encargó apenas lo vio despierto. Quizá, solo por un tiempo, sería suficiente con un nunca más haremos eso. Aunque en el fondo, Aizawa sabía que con esos chicos tan problemáticos, esa promesa era imposible. La puerta volvió a abrirse suavemente, esta vez dejando ver a Ida apoyado en sus muletas, con el semblante serio pero a la vez aliviado. Su andar era torpe, pero no dejó que eso lo detuviera.
Midoriya, dijo con voz baja, casi solemne, al entrar. Izuku parpadeó, sorprendido, y enseguida una sonrisa cansada apareció en su rostro. «Ida», exclamó, incorporándose apenas unos centímetros, lo justo para recibirlo con emoción. El chico de lente se acercó hasta su cama con paso lento, colocó las muletas a un lado y se inclinó, tomando con ambas manos la de Izuku. Su agarre fue firme, tembloroso. «He venido a disculparme», dijo, la voz quebrándose un poco pese a su habitual tono formal. «Todo lo que ocurrió fue por mi egoísmo, por mi deseo de venganza. Te arrastré a un escenario que no debiste enfrentar, y casi pierdes la vida». Izuku abrió mucho los ojos ante esas palabras. Su instinto inmediato fue negar con la cabeza. «No, Ida, no digas eso. Tú no me arrastraste. Yo decidí ir, yo decidí luchar. No podía dejar que te enfrentaras solo a Stein. Aunque ese no hubiera sido mi plan inicial». Los hombros de Ida se sacudieron. Por un segundo pareció que perdería la compostura, que sus lágrimas brotarían de inmediato. Se ajustó los lentes, como intentando ocultar la humedad en sus ojos. «No cambia el hecho de que actué de forma irresponsable», murmuró. «Como hermano, como amigo, debía confiar en ustedes, en los héroes, no en mi deseo personal. Si algo te hubiera ocurrido, jamás me lo perdonaría». Todoroki, que había permanecido en silencio al lado de la cama, dio un paso adelante. Su mano descansó sobre el hombro de Ida. «No fuiste el único en actuar imprudentemente. Todos lo hicimos. Pero gracias a eso, seguimos aquí». Izuku sonrió débilmente y apretó un poco más la mano de Ida. «Lo importante es que seguimos vivos, que pudimos salvar a Native, y que ahora sabemos que, pase lo que pase, no estamos solos». Hubo un largo silencio, cargado de emoción. Ida bajó la cabeza y asintió con fuerza, como grabándose esas palabras en lo más profundo. Detrás de ellos, Aizawa suspiró, con los brazos cruzados y el ceño fruncido. «Niños tercos», murmuró, aunque esta vez su voz no llevaba tanto regaño como resignación. Isashi le lanzó una media sonrisa, como diciendo «ya déjalos, necesitan esto». Y Aizawa, aunque refunfuñó, no dijo más. Continuará, fin del capítulo 39. Capítulo 40, volver a casa. El alta llegó antes de lo que Izuku esperaba. Todavía sentía las costillas tensas, frágiles como cristal a pesar de las vendas y el tratamiento médico, pero los doctores habían asegurado que estaba lo suficientemente estable para recuperarse en casa. Shouta y Isashi no discutieron la decisión. Ambos sabían que Izuku descansaría mejor en un ambiente familiar que entre los fríos muros del hospital. La mañana estaba despejada cuando salieron por las puertas principales. El aire fresco golpeó las mejillas de Izuku, y por primera vez en días sintió que podía respirar sin que todo fuese dolor. Caminaba despacio, sostenido por la mano firme de Aizawa y acompañado por la presencia cálida de Yamada, quien se encargaba de llenar el silencio con alguna broma ligera de vez en cuando. Sin embargo, mientras se acercaban al auto, la voz de Shouta cortó ese pequeño confort. «Izuku», dijo, sin mirarlo directamente, como si la seriedad de sus palabras necesitara ser atenuada con cierta distancia. El juicio cambió de fecha. Izuku se detuvo apenas un instante, mirándolo de reojo. ¿Qué pasó?» «Por obvias razones», explicó Aizawa, metiendo las manos en los bolsillos de su abrigo. «Con el incendio en el centro de justicia, todo el calendario se movió. El tuyo será en una semana». El chico bajó la mirada. «Una semana. Tan cerca y a la vez tan lejos». Sus labios temblaron apenas, pero se obligó a asentir. «Está bien». Yamada, que notó la tensión en el aire, ladeó la cabeza con una sonrisa suave. «Tranquilo, Suzu. Como dijo Nezu, no tienen argumentos de peso contra nosotros. Va a ser más un trámite que otra cosa». Izuku mordió el interior de su mejilla. Quería creerlo, y en parte lo hacía. Pero no podía evitar recordar las advertencias. La comisión no era una institución con la que se pudiera jugar. No necesitaban razones, solo medios, y eso lo inquietaba más de lo que estaba dispuesto a admitir en voz alta. Finalmente, subieron al auto. El motor rugió, llenando el vacío que dejaba el silencio.
Aún así, ninguno habló durante el trayecto. Era un silencio diferente, no pesado ni incómodo, sino tranquilo. El tipo de silencio que solo existe entre quienes no necesitan palabras para disfrutar de la compañía del otro. Izuku apoyó la cabeza contra la ventana y cerró los ojos un momento. Por un instante, se permitió olvidar juicios, heridas y responsabilidades. Solo eran ellos tres, su familia. Y eso era suficiente para hacer que todo doliera un poco menos. Por un momento, todos parecieron sumidos en sus propios pensamientos, hasta que Aizawa rompió el silencio, su voz baja pero firme. «Izuku, ¿cómo te sientes realmente?», preguntó, sin mirar al frente, pero con un tono que denotaba más preocupación que curiosidad. Izuku levantó la vista, encontrándose con los ojos de su padre. Por primera vez desde el hospital, se permitió dejar que la vulnerabilidad se asomara. «Dolor, las costillas me siguen molestando, pero puedo moverme. Supongo que, eso es suficiente». Yamada ladeó la cabeza, con un gesto de preocupación y suavidad, dejando caer su brazo sobre el respaldo del asiento delantero. «Lo que hiciste anoche fue increíble, Suzu, pero, demasiado arriesgado. No puedes poner tu vida así en peligro. No cuando tenemos la oportunidad de protegerte». «Lo sé», susurró Izuku, bajando la cabeza. «Pero no podía quedarme ahí sin hacer nada». Aizawa suspiró, cruzando los brazos. «Ser héroe no significa que debas cargar con todo el mundo tú solo. A veces, lo más heroico es cuidarte a ti mismo». Izuku tragó saliva y asintió, aunque sabía que nunca cumpliría del todo con esa advertencia. Era terco, como siempre habían dicho, y la idea de quedarse de brazos cruzados mientras alguien sufría era insoportable para él. Yamada sonrió levemente, tratando de aliviar la tensión. «Todos llegaremos a casa, comeremos algo y descansarás. Mañana tendrás tiempo para recuperarte, y la semana que viene será solo descanso. Nada más». El chico asintió de nuevo, dejando que la tranquilidad momentánea llenara su pecho. El auto giró en la esquina final, y la casa apareció frente a ellos. La fachada cálida y familiar parecía recibirlos con los brazos abiertos. Luces encendidas, un pequeño jardín bien cuidado y el aroma de comida casera flotando en el aire. «Llegamos», dijo Aizawa, estacionando el auto. Izuku bajó con cuidado, sintiendo cada músculo aún dolorido, pero el simple hecho de estar de vuelta en casa le dio un impulso de ánimo. Yamada le abrió la puerta, sosteniéndolo por un instante mientras él caminaba hacia el porche. «Bienvenido a casa, Suku», dijo con una sonrisa cálida. El olor a comida recién hecha los envolvió enseguida. Aizawa había dejado preparado un guiso antes de ir al hospital, y solo bastó con recalentarlo. Isashi se encargó de servir los platos mientras Izuku se acomodaba con cuidado en la mesa. «Come despacio», le advirtió Aizawa al verlo tomar la cuchara. «No quiero que termines con una puntada por forzarte». «Sí, papá», dijo Izuku, bajando un poco la cabeza. La cena fue tranquila. Isashi hablaba sobre tonterías de la radio, intentando relajar el ambiente. Izuku sonreía de vez en cuando, pero Aizawa no decía mucho. Solo observaba. Y cada tanto, soltaba un suspiro largo, el tipo de suspiro que precedía a una conversación que nadie quería tener. Cuando terminaron, Izuku ya lo sospechaba. «Bien», dijo Aizawa finalmente, cruzando los brazos sobre la mesa. «Ahora quiero que me expliques todo desde el principio». Izuku lo miró con un gesto de sorpresa. «¿Explicar qué?». «No te hagas el distraído, Izuku», replicó con un tono seco, aunque sin alzar la voz. «Lo que pasó con Stein». Isashi tragó saliva. «Y ahí vamos», pensó. Izuku se tensó un poco, pero asintió. «Yo estaba en la residencia, pero un gnomo apareció y no había héroes cerca. Yo solo quería alejarlo de las personas». «Solo», interrumpió Aizawa. «Sí, pero no fue tan peligroso al principio, solo quería alejarlo», explicó rápido, gesticulando con cuidado por el dolor del costado. «Cuando llegué al callejón, Ida ya estaba enfrentándose a Stein. Native estaba herido, y no podía quedarme ahí sin hacer nada. Así que intervine». «¿Y después?», preguntó Aizawa con el ceño cada vez más marcado.
Después, llegó Todoroki. Luchamos juntos y logramos detenerlo hasta que llegaron los refuerzos. Hizo una pausa y bajó la voz. Y luego, el Nomu me atrapó. El silencio que siguió pesó como una piedra. Hisashi se pasó una mano por el cabello, incómodo, mientras Aizawa exhalaba lentamente, intentando mantener la calma. ¿Sabes cuántas cosas hiciste mal en esa historia?, dijo por fin, mirándolo directo a los ojos. Izuku bajó la mirada. Sí. No, no lo sabes. Su tono fue más firme. No tenías licencia, no tenías autorización, saliste sin avisar, pusiste tu vida en riesgo, ¿quieres que siga? Yo solo quería ayudar, dijo Izuku con voz baja. Y casi mueres, replicó Aizawa, tajante. No siempre se trata de ayudar, Izuku. A veces ayudar significa detenerse antes de hacer una estupidez. Hisashi intervino, levantando las manos con una sonrisa tensa. Vamos, Shou, tampoco lo mates de miedo. El chico aprendió la lección, míralo. Está todo vendado. Aizawa le lanzó una mirada fulminante. No me hagas perder el hilo, Yamada. El rubio levantó los hombros, resignado. Por lo menos lo intenté. Aizawa volvió la vista a Izuku. Estás en castigo. No vas a salir de tu habitación hasta nuevo aviso. Y quiero que descanses. Sin excusas. Izuku abrió la boca para protestar, pero se encontró con la mirada seria de su padre y decidió cerrarla al instante. Sí, señor, dijo en voz baja. Hisashi soltó una risita. Eso sonó muy militar, Zuko. Izuku apenas sonrió, avergonzado. Aizawa se levantó de la mesa, llevándose los platos. Termina de comer y sube. Te llevaré algunos libros para que no te aburras. Gracias, papá. Mientras Izuku subía las escaleras despacio, Hisashi se acercó a Aizawa y le habló en voz baja. A veces olvidas que es solo un niño, Shou. No lo presiones tanto. Aizawa suspiró. Lo sé. Pero si no le enseño ahora, un día no va a tener otra oportunidad. Sí, pero igual, Hisashi sonrió, podría sobrevivir a un sermón un poco más corto. Tal vez. Ambos rieron suavemente. Arriba, Izuku ya se había metido en su habitación. Se dejó caer en la cama y cerró los ojos, exhalando con cansancio. Sabía que su padre tenía razón. Pero aún así, algo dentro de él no podía dejar de pensar en todo lo que había pasado. En la pelea, en Stein, y en lo que vendría después. Los días pasaban y para el resto de los estudiantes, las pasantías continuaron con normalidad. Los informes de campo llegaban todos los días, los héroes profesionales mantenían ocupado a cada aprendiz, todos menos a Izuku. Él seguía confinado en su habitación, cumpliendo el castigo que su padre había impuesto. Y, siendo honestos, Aizawa no podría haber elegido algo peor para su hijo. Izuku Midoriya, que no podía pasar más de 10 minutos quieto, sin querer salir corriendo a ver el mundo, ahora estaba obligado a guardar reposo absoluto. Y lo odiaba. Definitivamente, Papá Chou lo planeó a propósito, murmuró con una mueca, mirando el techo. Las costillas aún le dolían con cada movimiento brusco. Sentía un pinchazo agudo en el torso cada vez que intentaba girarse o reír. No podía entrenar, no podía salir y, para colmo, sus amigos estaban tan ocupados que apenas le respondían los mensajes. Suspiro tras suspiro, la tarde se deslizaba lenta. Shou-chan era el único que mantenía cierta comunicación con él. Le escribía de vez en cuando, en los pequeños descansos entre patrullas. La mayoría de las veces solo para asegurarse de que Izuku estuviera bien, aunque ambos sabían que era casi imposible aburrirse menos con los mensajes tan dispersos del chico. Era lo más emocionante que pasaba en todo el día. Izuku suspiró por enésima vez y dejó caer la cabeza contra la almohada. Apenas iban 4 días. 4 días de encierro. 4 días de reposo. Y todavía le quedaban 4 más antes del juicio. Pensar en eso le revolvía el estómago. No le preocupaba perder, porque sabía que legalmente no había argumentos sólidos para quitarle la custodia a sus padres. Pero la sola idea de volver a ver a esa gente, y de que la comisión pudiera entrometerse, lo inquietaba más de lo que quería admitir. Y después del juicio, las clases.
3 días más. Si es que lo dejaban asistir. No puedo más, murmuró, girando con cuidado. Me voy a volver loco si sigo viendo el mismo techo. Sus ojos se desviaron al escritorio. Su cuaderno, la computadora, y una pequeña chispa de picardía cruzó su mirada. Quizás no podía salir, pero sí podía vigilar. Nezu nunca dijo que no pudiera usar lo que me enseñó, murmuró con una sonrisa traviesa. Encendió la computadora y se acomodó frente a la pantalla. Sus dedos volaron sobre el teclado con una soltura que habría hecho sonreír al propio director. En cuestión de minutos, ya estaba dentro de varias redes de vigilancia. Calles, estaciones, cámaras urbanas. Todo estaba frente a sus ojos. El reloj marcaba las 6 de la tarde. Aún había luz, y la ciudad parecía tranquila. Sabía que las probabilidades de encontrar algo eran mínimas, pero al menos eso lo mantenía ocupado. Durante 2 horas no pasó nada fuera de lo común. Tráfico, peatones, un perro cruzando en rojo. Hasta que una alerta visual llamó su atención. En una de las cámaras, un grupo de hombres mayores, unos veinteañeros de mala pinta, estaba rodeando a un chico mucho más joven, de unos 13 o 14 años. Uno de ellos lo empujó, otro le arrebató la mochila. Izuku apretó los dientes. «Idiotas», murmuró mientras tecleaba rápido, enviando un aviso a la policía. «Vamos, vayan rápido». Por suerte, la respuesta fue casi inmediata. Vio a los patrulleros llegar, reducir a los delincuentes y asistir al chico. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Eso es, así se hace. Sus hombros se relajaron un poco. Un héroe no necesita estar en la calle para ayudar. Cambió de cámara, buscando otra zona, hasta que algo lo hizo detenerse. Un edificio. Antiguo, deteriorado, casi abandonado. Pero había algo en esa fachada que le resultaba extrañamente familiar. «Espera», dijo para sí, ampliando la imagen. Ese almacén, su mente hizo clic. La droga. La sustancia de la que tanto había leído en los informes policiales. Aquella que supuestamente estaba siendo distribuida en pequeñas dosis por los barrios bajos. Se había olvidado completamente de ella después del ataque del Nomu, pero ahora, verla de nuevo encendió su sentido de alerta. «No puede ser», susurró, con una mezcla de emoción y preocupación. «No ocultan ni lo más mínimo». El edificio parecía inofensivo desde fuera, pero el flujo de gente que entraba y salía no era normal. Demasiado movimiento, y siempre las mismas caras. Trabajadores sin uniforme, furgones sin logotipos, cajas sin marcar. Izuku entrecerró los ojos. Definitivamente, esto huele a algo grande. Apoyó la barbilla en su mano y sonrió con determinación. De acuerdo, si voy a estar encerrado, al menos aprovecharé el tiempo. Era su nueva misión. Observar, analizar, y descubrir lo que nadie más estaba viendo. Aunque no lo supiera, el juego que estaba a punto de comenzar sería mucho más peligroso que cualquiera de las batallas que había librado. Continuará, fin del capítulo 40. Oh. La verdad también se me había olvidado el asunto de la droga. Espero sea de su agrado, se despide atentamente Lampax. Y hasta aquí con el video, mi gente bonita de YouTube. Espero que lo hayan disfrutado. Y por favor, suscríbete y dale a like al video. Eso apoya al canal. Se despide Medium Fix hasta el siguiente video. Adiós.